al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos 15. Vamos a leer el verso 10 y el verso 30 y 31 para tener un texto de conclusión respecto a lo que vamos a plantear en esta tarde. Hechos 15, verso 10, después versos 30 y 31. ¿Tenemos? Gloria a Dios. Señor, purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice así la palabra del Señor. El 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora dice, vamos a leer también el 28, dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. El 30 y el 31 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y he aquí el 31 la reacción de la carta entregada. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Amén. Amén. Amén, amén. 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 A su palabra. Amén. Amén. Bien. El título del sermón es este. ¿Puede un cristiano ir a la feria del pueblo? Es curioso, ¿no? Pero son preguntas que tienen que ser contestadas, ¿sí? Amén. ¿Puede un cristiano ir a la feria del pueblo? ¿Puede un cristiano subir a la feria? Me refiero a la feria que ponen aquí cada año, donde hay atracciones y todo esto. ¿Puede un cristiano subir a la feria del pueblo? Ya el año pasado, a finales de noviembre, tenía este sermón en mente para compartirlo con la congregación. Ya tenía mi ordenador lleno de datos, de recopilación de datos de todo este tema, para estructurar y empezar a estudiar, investigar y predicar respecto a esto. Pero debido a que ya habían pasado las fiestas del pueblo, ya era finales de noviembre, vi conveniente no hablarlo, sino reservarlo, seguir meditando en ello, para el año siguiente poder predicar este sermón en un contexto de vísperas de la fiesta. Amén. ¿Amén? Estamos a mediados de octubre, justamente dentro de un mes, son las fiestas del pueblo. Por tanto, podemos, como cristianos, subir a la feria, a la fiesta del pueblo. Permítanme comentarles un poco y ponerles un poco en contexto del por qué hablar sobre esto. ¿Por qué el Señor puso y depositó en mí el hablar este sermón a la congregación? Todos ustedes saben y conocen bien que esta iglesia, Casa de David, somos una congregación celosa por su palabra. Amén. Hacemos lo que podemos dentro de nuestras limitaciones, pero somos celosos por la palabra del Señor. Y bastante conscientes y escrupulosos respecto a lo que concierne a la idolatría. Nosotros hemos entendido de que la idolatría no es un pecado que ha quedado obsoleto, que parece ser que en la actualidad no existe pecado de idolatría. Nosotros hemos entendido que la idolatría está a flor de piel y nos hemos intentado con la ayuda del Señor estudiar, comprender, predicar y enseñar y alejarnos de todas estas festividades que consideramos paganas, que están vinculadas en su fondo histórico y en su contexto con la idolatría. Y la idolatría es pecado. Amén. Somos así respecto a este tema. Por tanto, en nuestro contexto, el subir a la feria del pueblo año tras año con nuestros hijos, a montarlos en las atracciones y comernos una patata asada, no ha sido por miedo, por ejemplo, a las repercusiones. No ha sido porque tenemos miedo de decir, ¿qué dirán de nosotros? ¿Nos llamarán raros si no subimos? No ha sido porque, qué sé yo, porque es demasiado la pérdida. ¿Cómo no voy a subir
subir a mis hijos a subir a la feria? ¿Cómo no voy a ir si va toda mi familia? No ha sido por eso, por cuanto nos hemos abstenido de practicar ciertas cosas que han tenido ya esa repercusión multiplicada por 1000. ¿Verdad? Por tanto, el motivo de subir año tras año a la feria del pueblo en nuestro contexto ha sido porque no hemos visto ningún tipo de maldad, de pecado a la hora de subir a la feria del pueblo cada año. Pero sí que es verdad que quizá no se había hecho un estudio profundo, por decir así, o una vista un poquito más profunda del contexto que tiene todo esto. Y quizá éramos un poco ignorantes respecto a este tema. Sinceramente, en lo personal, nunca me hubiera figurado que una feria, donde hay atracciones, donde hay juegos, donde comes castañas, churros, patatas asadas y le compras, qué sé yo, un juguete a tu hijo, patrocinada por el ayuntamiento, por causa de las vacaciones, tuviera vínculos con la idolatría. Yo nunca me lo he llegado a figurar, nunca lo he llegado a pensar en mi mente. Pero antes de hablar del tema en sí, déjenme decirles un dato curioso de cómo ha venido este conocimiento a nosotros. Y es interesante compartirlo, porque este conocimiento no vino porque resulta que vimos la luz y llegó un momento que allí, cuando estábamos en la feria del pueblo, allí en las atracciones, allí arriba, nos dimos cuenta y vimos una vinculación y en un contexto idólatra pagano y caímos y dijimos, es verdad, es idolatría. O porque quizá había un fondo que ya conocíamos que se dejaba decir por ahí suelto y nosotros como que, no es que miráramos hacia otro lado porque no nos caracteriza ese carácter en nosotros, valga la redundancia, pero como que no lo veíamos claro y ahí estaba esperando a masticarlo y hasta que no lo hemos masticado y tragado lo hemos pensado. No. Sino que esta información ha llegado a nosotros, curiosamente, por causa de aquellas personas que cuestionan nuestra vida por abstenernos de otras festividades que ellos practican. Amén, ¿verdad? O sea, por yo, por nosotros, por algunos de nosotros, por la Iglesia, de abstenerse de ciertas festividades, estos que censuran nuestra conducta y nuestra reacción en contra de la idolatría, fueron aquellos que nos informaron del paganismo y vinculación con la idolatría de las ferias del pueblo. En estos años atrás, diferentes personas de la congregación se les ha cuestionado con el siguiente planteamiento. Por ejemplo, ¿no celebras Navidad y sí que subes a la feria del pueblo? Yo al principio, en mi ignorancia, creía que era por el ambiente. O sea, quizá porque ponen música secular muy alta por allí arriba, o qué sé yo, o por cualquier tipo de ambiente. Yo sinceramente soy de aquí de Benidorm y cuando hablo de feria no me refiero exclusivamente, y entre paréntesis, en todo el contexto del sermón y de la exposición, hablo de feria exclusivamente de las atracciones que hay arriba. No hablo de otros acontecimientos, ni de las peñas, ni de todos los acontecimientos, ni conciertos, ni nada. Exclusivamente la feria del pueblo donde hay atracciones. Yo, particularmente, en mi opinión personal, está claro que no es un contexto religioso y espiritual, es un contexto del mundo, pero no veo ningún tipo de desenfreno ni locura. Veo a niños ahí saltando, que salen del colegio con las camisetas, tal, con chupetes puestos así como si tuvieran 3 años, saltando en las atracciones y ya está. No veo otra cosa. No veo ningún tipo de otra cosa mala en ese sentido, en ese contexto, como para no poder estar. ¿Estáis? Y por tanto, yo creía que lo hablaban respecto a esto, respecto a este ambiente. Pero justamente el año pasado fue cuando me hablaron de la vinculación con la idolatría, diciendo que la feria era por causa de la conmemoración de la Virgen del Sufragio. La verdad que sí era conocedor de dicha conmemoración, ya que tengo 38 años y llevo 38 años aquí en Benidorm viviendo y conozco lo que es la Virgen del Sufragio. Pero jamás la vinculé con el hecho puntual de la feria del pueblo. ¿Estáis? Bien, al recibir esta información,
me vi obligado a investigar sobre el tema, ya que si era como ellos decían, tienen toda la razón. Amén. Toda la razón. Ya que la idolatría es idolatría y punto. Amén. Y yo no puedo poner un cesto de cosas idolátricas, coger las que me convienen y las que no dejarlas. ¿Verdad? La idolatría es idolatría. Y si algo tiene vinculación, fondo, relación con lo pagano y con lo que Dios dice que aborrece, yo lo aborrezco. Amén. Por tanto, nos vimos en la obligación de investigar el tema, porque todo lo que viene de que tiene que ver con la santidad, a la Iglesia le interesa. Amén. Así lo hicimos. Y de esta investigación salió este pequeño sermón, por así decir, que desenmascara el fondo de todo esto y nos da la respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Puede un cristiano subir a las fiestas del pueblo? Hablaremos en primera instancia un poquito de la historia y leyenda detrás de la festividad. Historia y leyenda detrás de la festividad. No nos encontramos en este caso con una festividad ancestral, como las que hemos predicado bastante en esta congregación, con una de esas festividades que tienen su origen en el principio y en Roma tomó un fundamento increíble y se hizo un compendio, perdón, no me salía la palabra, se cristianizó, ahí está, cristianizó esa fiesta y se transformó para captar adeptos. Ya conocen más que yo ya todo este tema. No estamos hablando de este tipo de festividad ancestral, sino que estamos hablando de una fiesta que no tiene que ver, en este caso, con algo nacional ni mundial, sino completamente local. Estamos hablando de la fiesta de Benidorm, las fiestas del pueblo de aquí, de Benidorm, nuestra tierra. Y esta festividad no tiene más de 300 años, pero aún así, aunque no tenga su principio ancestral y su transcurso como las demás fiestas, no deja de ser una idolatría como la copa de un pino. Estamos hablando de una virgen que se le venera. Pura idolatría. La leyenda de la Virgen relata que en el 1740 los vecinos de Benidorm se vieron sorprendidos por la llegada a sus playas de un londro que había navegado hasta allí sin tripulación. Estamos hablando de un londro, es un barco. Un barco llegó a las costas de Benidorm sin ningún tipo de tripulación. Se creyeron, al no ver tripulación, ver un barco que se acercaba sin tripulación, que quizás la causa de la desaparición de los tripulantes era por causa de la peste. Y esto infundió un pavor en el pueblo, en nuestro pueblo, en nuestra tierra, bastante fuerte. Las autoridades, después de discusiones y consultas, decidieron quemar el barco. Fue incendiado sin sacar ni salvar nada. Cuando las llamas se extinguieron, los niños buscaron clavos y hierros entre las cenizas. O sea, fueron a mirar a ver si había algo que quedara de valor. Y encontraron intacta y resplandeciente una imagen de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos que el barco había traído en su popa. Y esta Virgen era la Virgen del Sufragio. Quiero deciros que todo esto es verdad. Y cuando digo todo esto es verdad, no me refiero a la leyenda, sino a la historia detrás de la leyenda. Todo esto es verdad y está documentado. Y está escrito en los documentos del Archivo General de Simancas encontrado en el verano de 1962. En ese documento que vemos, hecho, no leyenda, hecho. Vemos, primer hecho, hubo un barco navegando a la deriva. Segundo hecho, hubo imagen de la Virgen que estaba en la popa. Tercer hecho, hubo temor de posibles contagios. Cuarto hecho, hubo incendio de la nave, la quemaron. Y quinto, se sacaron 14 arrobas y medidas de hierros de entre la ceniza y las vendieron en pública moneda. O sea, investigaron y buscaron. O sea, todos los hechos estuvieron y de los hechos salió la leyenda y por ende la idolatría. La humanidad es así.
Nos cortamos un árbol, hacemos leña, nos calentamos y después lo convertimos en un dios. Interesante, ¿verdad? Allí nació la Virgen del Saufragio, mis hermanos. Seguimos. En el año 1925 el arzobispo de Valencia coronó la imagen solemnemente. En diciembre de aquel año el párroco, el ayuntamiento, todas las autoridades y vecinos de Benidorm suplicaron al Papa Pío XI que declarase a la Virgen del Sufragio patrona de Benidorm. El rescripto pontífico se recibió en Benidorm el 2 de enero de 1926. En el año 1980, conforme a los deseos de los ciudadanos de Benidorm, el ayuntamiento nombró a la Virgen alcaldesa perpetua de la ciudad y durante las fiestas patronales el alcalde Josep Such Ortega le obsequió con el bastón de mando. Hay una asociación cultural recreativa llamada La Barqueta y esta se creó con un objetivo principal, es asegurar que la representación del hallazgo de la Virgen se celebre cada año anualmente en la playa de Poniente de Benidorm, el segundo sábado de noviembre. ¿En qué consisten dichas celebraciones? Estas celebraciones consisten en lo siguiente: en hacer una ofrenda de flores a la iglesia que encontramos en el castillo, San Jaume y Santa Ana. Ahí está, ahí arriba. Veneran a la Virgen, le traen ofrendas de flores, la sacan en procesión, no siempre, solo en momentos especiales, no la sacan de procesión cada año, sino en momentos especiales. Y en representación del hallazgo de cuando fue encontrada en la playa de Poniente, cada año hacen una representación y queman el londro ahí en la playa, en las orillas de la playa, en conmemoración a esta Virgen. Explicado esto, queda totalmente demostrado que estos días festivos, que los comercios cierran, que no hay colegio, que tenemos algunos de nosotros fiestas y algunas vacaciones, es por causa de la conmemoración de dicha Virgen. ¿Sí? Bien. Esta conmemoración a una Virgen, a un santo, como el resto de conmemoraciones y fiestas que tenemos en toda España, porque España es así. Si algo nos caracteriza a los españoles es nuestra cultura católica. Somos católicos, España de pura cepa. Hoy en día nos estamos convirtiendo en una España más laica. Pero en realidad el centro de España se forjó a fuego entre catedrales y obispos. Pues en toda España tenemos estas festividades y se conmemoran y se desarrollan, escuchen bien que esto es importante, con lo que conocemos nosotros como fiestas del pueblo, se le llaman fiestas mayores o fiestas patronales. Estas conmemoraciones, estos venerar a la Virgen y a los santos, están dentro, inclusivas, intrínsecamente ligadas con las fiestas patronales. Fiestas patronales, veneración a santos y a vírgenes, ¿entendéis? Déjenme definir qué es una fiesta patronal. Los orígenes de las fiestas patronales vinculadas a un santo, a un patrón, nacen por allí, por la Edad Media, y cuando las catástrofes en esa Edad Media eran continuas, con diversas enfermedades, diversas dificultades, problemas diversos, porque en aquella época, no sé por qué, quizá porque no habían adelantos, quizá por el hambre, quizá por la pobreza, solían tener mucha problemática respecto a estas enfermedades que se extendían, por ejemplo, como la peste, y arrasaba a un montón de lugares. Los poblados, para su protección y con su cultura católica, estoy hablando de aquí de España, se aferraban a un santo patrón que les protegiera. Cada poblado, cada lugar, ¿qué hacía? Se aferraba a su cultura religiosa y se aferraba a un santo patrón para suplicarle y pedirle y que fuera como abogado que los defendiera por si habían pecado, que perdonaran sus pecados y todo el mal que fuera a venir a ese pueblo se quitara. Y se aferraban a eso para ser libres
dicha plaga, de dicha enfermedad, de la sequía, que la cosecha fuera próspera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han escuchado alguna vez, no es santo de mi devoción? ¿Han escuchado ese dicho? No es santo de mi devoción. Esto viene a significar, no es santo de mi devoción, que esa persona o esa cosa no tiene que ver conmigo, no lo escogí yo, no va con mi carácter, no va con lo que yo quiero, no lo acepto. Por tanto, si no es santo, pero no es santo de su devoción, tiene que ver con que hay santos de nuestra devoción. Entonces tiene que ver ese dicho con que los santos son las personas se inclinan y se postran ante un santo que tienen devoción por ellos, porque los santos son venerados, mis hermanos. ¿Sí? En la actualidad, una fiesta patronal o fiesta mayor es un conjunto de solemnidades con que una población o una ciudad, en diferentes barrios por la dimensión de la ciudad, celebran anualmente la fecha de su santo patrón, y se trata de una tradición implementada esencialmente en los países, como hemos dicho, de habla hispana. Estos festejos suelen incluir, como hemos dicho, actos religiosos en los cuales venidor es la Virgen del Sufragio. Están en la línea fiesta patronal, celebración de la Virgen del Sufragio, ¿vale? Pero el tiempo festivo, y escuchen bien porque esto es vital para nuestra respuesta final, pero el tiempo festivo proporciona, y hablo en la actualidad, proporciona un momento idóneo para muchas actividades laicas que no tienen que ver con lo religioso. Y apunten este dato: conciertos, bailes, verbenas, ferias, que no tienen que ver con el contexto religioso, sino que aprovechan la festividad para su uso y desarrollo. Hasta aquí, otra vez, queda demostrado y totalmente asumido, lo entendemos por lo que dice la historia y por lo que significan dichas festividades, queda asumido que este tiempo de festividad, uno, se conoce como fiesta patronal, y este en su origen y desarrollo, inclusive en la actualidad, es completamente idolátrico, y en el caso concreto de Benidorm, su fiesta patronal es idolátrica por cuanto veneran a la Virgen del Sufragio. ¿Sí? ¿De verdad? Gloria a Dios. Bien. Ahí, ese bien. ¿Hasta aquí bien? Bien, dicho esto, la pregunta que nos debemos hacer y que dará la respuesta al tema de hoy tiene que ver con lo siguiente. Escucha, con que si la feria del pueblo está vinculada directamente con la festividad patronal, repito, tiene que ver con que si la feria del pueblo está vinculada directamente con la festividad patronal y con la conmemoración de dicha Virgen, o por lo contrario, aunque se instala en estas fechas, nada tiene que ver con ello. ¿Entienden la pregunta? ¿Sí? La pregunta tiene que ver con que si la relación con la feria, las atracciones, lo que está ahí, tiene que ver directamente en vinculación con la idolatría de la fiesta patronal del pueblo. Esa es la pregunta. Si la respuesta es sí, está claro. Si la respuesta es no, también está claro, pero completamente en lo contrario. ¿Están? Bien. Planteada la pregunta. ¿Cuándo nace lo que conocemos como feria o feriante? ¿Y por qué? Feria, feriantes. ¿Y por qué? Lo que conocemos como feria o feriante también nace en la Edad Media. Decir muchas cosas en la Edad Media, ¿eh? En la Edad Media, escuchen esto, comerciantes de todo tipo se reunían en un lugar específico en diferentes poblaciones y anualmente lo hacían para ofrecer y vender sus productos y para hacer tratos con diferentes comerciantes que se veían anualmente en esos lugares. ¿Vale? Nació porque se reunían en un lugar para vender sus productos y comerciar y hacer tratos con diferentes feriantes, con diferentes comerciantes. Es totalmente cierto que las reuniones anuales casi siempre tienen que ver o tenían que ver con las ya mencionadas fiestas patronales. Pero no porque, y escucha esto que es importantísimo, pero no porque la fiesta patronal lo requería, sino porque el comerciante aprovechaba el día festivo para vender sus productos.
¿Estáis? Amén. Para que me entiendan, la festividad patronal y su correspondiente veneración a su santo correspondiente ni dependía, ni incluía a la feria ni al feriante. O sea, cuando había una fiesta patronal y cuando se conmemoraba un santo en una población, el requerimiento de la veneración y la festividad en sí no requería ni a los feriantes ni a la feria. Eran los feriantes y la feria que, siendo permitido por los señores feudales, que los alcaldes, o para que me entiendan, de la actualidad, los señores feudales les permitían en esas conmemoraciones ejercer su oficio en dichas poblaciones. Por tanto, es completamente diferente a que por causa de la fiesta patronal y de la conmemoración a un santo o a una virgen se requiera en su actividad y práctica una feria con sus feriantes, a que la feria y los feriantes, permitidos por el alcalde de aquella época, tuviera la oportunidad de poder comerciar con su producto. Gloria a Dios. Por tanto, no existió nunca ningún tipo de vinculación directa entre la patronal, la conmemoración al santo y la feria en ninguno de los datos que tenemos registrados en la historia. Era solo por motivos de comercio y por motivos económicos. Un dato que demuestra que la feria y los feriantes se movían por dichos lugares con fines lucrativos y sin vinculación a las festividades. Con el paso del tiempo, dicen que era tan necesaria dicha actividad que las propias poblaciones se hicieron de alguna manera dueños y monopolizaron las festividades para poder tener un mayor alcance con su venta y con sus tratos. O sea, que los laicos tomaron por excusa esas festividades y las monopolizaron y las hicieron suyas porque beneficiaba a la economía de la población. Era tanto el monopolio y su intención de comercio que en el Concilio de Trento se les prohibió el monopolio de dicho comercio y de dicha manipulación de lo religioso. ¿Notan cómo hay una gran diferencia entre la feria y la patronal y su conmemoración al santo? Por tanto, estos datos históricos referentes a lo que es una feria y cómo se originó demuestran que aunque vendían y hacían sus tratos en ocasiones en dichos tiempos festivos, no tienen ni su origen en la idolatría, nada tiene que ver con la veneración de ningún santo, sino que solo es un tipo de comercio que ha ido transformándose poco a poco hasta el día de hoy. Amén. ¿Bien? Amén. Qué difícil es hablar de estas cosas. Lo que encontramos en una feria, lo encontramos en todas las ferias que hay en España. No son distintivas. Me refiero otra vez no a las diferentes celebraciones, que cada pueblo tiene su celebración. El otro día había un chico que bajaba por unas escaleras con una falda redonda dando vueltas que no sé cómo no se mataba. Cada uno tiene su tipo de celebración. Me refiero a la feria del pueblo, a las atracciones, a eso exactamente, a nada más, para que no se me confunda. Lo que encontramos en una feria, lo encontramos en todas las ferias que hay por España. Es más, en ocasiones son los mismos feriantes que se trasladan de un lugar a otro. Amén. O sea, el feriante que tiene una atracción, por ejemplo, dentro de poco en Denia, es el que estará aquí el mes que viene, en Benidorm, como hacían en la antigüedad. Y no porque sean necesarios para el desarrollo de la patronal y su festividad religiosa, sino porque, tal cual hacían antes, aprovechan y tienen permiso de los ayuntamientos para ejercer su labor y su oficio. ¿Acaso no han visto ustedes ferias del mismo tipo sin necesidad de una festividad religiosa?
si la feria del pueblo tiene un vínculo con una festividad y veneración a un santo, ¿por qué existe la feria sin necesidad de veneración a ningún santo? En Alicante hay una fiesta que está todo el año, una feria. Abierta todo el año. En diferentes lugares de diferentes poblaciones hay ferias pequeñas, quizá no con la dimensión de la anual, pero sí que es verdad que hay ferias que se ponen. En Barcelona, en la Vía Augusta, yo me acuerdo desde que era pequeño que hay una feria que está perenne ahí. Por tanto, la feria en sí tiene sentido en sí misma y no está vinculada con nada más. ¿Estáis? La feria tiene sentido en sí misma, es una feria de atracciones para ganar dinero y que los niños se diviertan. ¿Entiendes? Tiene ese sentido en sí misma y no hay nada más. Cosa que no podemos decir de otras atracciones del año. Por ejemplo, ¿qué sentido tienen los corazones, Cupido, las cenas, las tarjetas románticas y los regalos sin la fiesta de San Valentín? No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque esa celebración, esas tarjetas, ese Cupido, ese contexto festivo, sin la fiesta no existe. ¿Qué sentido tiene disfrazarse de Drácula y de vampiro y de esqueleto sin Halloween? No tiene ningún sentido, porque esa festividad no solo tiene su origen, sino que tiene su razón de ser por la festividad. No es nada en sí misma. ¿Qué sentido tiene celebrar la cabalgata de los Reyes en agosto? Ninguna. No hay Melchor, Gaspar y Baltasar en agosto. Morirían de calor en las carrozas. No tiene sentido. Su contexto y razón de ser va vinculado a la Navidad. Y sin la Navidad, ese acontecimiento no tiene razón de ser. Pero en cambio las ferias sí que la tienen. Porque en sí mismas son algo. Sin necesidad de nada más. Amén. Amén. Lo que pretendo hacer notar es eso, mis hermanos, en esta tarde. Por tanto, en mi humilde opinión, y con el conocimiento que tenemos hasta la fecha, no veo en absoluto ningún pecado al subir a tus hijos a la feria del pueblo. Amén. ¿Sí? Amén. Permítame concluir con el texto de referencia que hemos leído. Seguimos un rato más, ¿vale? Hemos leído, por ejemplo, leemos 1:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bueno, lo leemos todo el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cómo coge sentido el texto? Amén. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiéndolo leído ellos, la cual se regocijaron por la consolación. Amén. Amén. De no ser oprimidos con yugos que no tenían que llevar. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias. En Hechos 15 encontramos el primer concilio y el autoritativo por cuanto es bíblico en Jerusalén en el año 50. El conflicto, lo que Cristo hizo con los gentiles. Y Pablo promovió. Surgieron unos que decían que habían creído en Cristo, pero claro, veían en los gentiles, Pablo predicaba y había una enorme cantidad de pueblo gentil, que se acercaba a la fe que tenía el pueblo de Israel y sin necesidad de circuncisión por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y ahora este pueblo de Israel que creyó en Cristo fue un conflicto que tuvieron con Pablo y Bernabé. Y tuvieron una contienda que dice que fue una contienda no pequeña, o sea que fue grande.
la iglesia madre, por así decir, en Jerusalén, los llamó y dijeron, venid aquí, lo hablamos esto. Empezaron a hablarlo. Pablo habló de los grandes prodigios y milagros que el Señor había hecho en sus viajes misioneros con el pueblo gentil, y cómo el pueblo gentil abrazó la fe en Cristo Jesús, y unos judíos que habían creído, que eran de la parte de los fariseos, dijeron, vale, me parece muy bien, pero es necesario que estos hombres se circunciden y que guarden la ley de Moisés. No se estaban inventando nada, estaba escrito. Entonces Pedro, el gran Pedro, alzó su voz y empezó a explicar lo que hizo Dios y lo que le reveló Dios antes que Pablo a él. Vosotros os acordáis, hermanos, lo que hizo el Señor conmigo, que me mostró que no había diferencia entre judíos y gentiles, y que derramó el Espíritu Santo delante mía. Por tanto empezó a hablar, dice, no vayamos a ponerle a ellos un yugo, que ni siquiera nosotros y nuestros padres pudimos llegar. Por tanto, no inquietemos a los gentiles. Empezaron a discutir, empezaron a hablar. Pablo siguió hablando, y al final el líder de la iglesia de Jerusalén se levantó. Este era Santiago, Jacobo, se levantó y dijo, mirad, pasa esto, hemos visto bien y hemos decidido que esto tiene que ser así. Por tanto, no inquietemos a los gentiles con dichas cargas que no pueden llevar, sino que se abstengan de ciertas cosas aparte de las que ya guardan. Dice que ellos, juntamente con toda la iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, entendieron que imponer una carga que no le era correcta de llevar iba a ser un desastre para los yugos, para el cuello del cristiano. Amén, amén, amén. Gracias, Padre, que bueno eres, Señor. En este acontecimiento histórico vemos reflejado por un lado una tendencia y por otro la reacción bíblica consecuente. La tendencia, intentar inventarnos mandamientos para que otros los lleven, cargas y yugos que no tienen razón de ser en la Escritura, y la tendencia bíblica y correcta, poner solución e impedirlo. Amén. Porque es un problema, mis hermanos, poner cargas en las espaldas del creyente que no les corresponden llevar. ¿Por qué? Porque acaba con la vida del que lo transporta. Amén. Es un peso indebido. Amén. Es un peso que no corresponde. Es un peso que no debemos llevar. Hay un problema en verlo todo bien y querer no llevar nada. Hay supuestos, y digo supuestos porque no lo son, cristianos que creen que no tienen que guardar mandamientos, ni tienen que santificarse, y pueden vivir como vivían hasta el día de hoy, solo yendo los domingos al culto y levantando la mano, sí, Cristo te amo. Y no ponen sobre sí ningún mandamiento que está escrito en la palabra. Eso es terrible y completamente pecaminoso, y te lleva a la perdición. Pero también es terrible aquellos cristianos que entre ellos mismos o aquellos líderes que tienen la responsabilidad ponen en el cuello de sus ovejas que están a su cargo mandamientos que no tienen razón de ser en la Escritura. ¿Por qué? Porque los va asfixiando poco a poco con cargas que no les son lícitas llevar. Era tanta la carga que tenían en Antioquía por esa noticia. Era tanta la carga que tenían en Antioquía por esa noticia que cuando leyeron la carta se recibieron consolación. Amén, amén. Amén. Gracias, Señor, porque no era normal que me cargara obedecerte. Gloria a tu nombre, Señor. Pero fueron liberados de lo que no tenían que guardar. Amén. Gloria a Dios. Seamos sinceros, mis hermanos, y terminamos, y bíblicos. Seamos sinceros y bíblicos. El camino es angosto. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? El camino es estrecho, Amén. pedregoso, te destroza los pies y el cuerpo y tu carne, te desgarra tu ser. Eso es el Evangelio, sí, es eso el Evangelio. Amén. Amén. ¿Verdad? Es vivir crucificado con Cristo Amén. y ser el hazmerreír y la crítica y la risa del mundo e ir en contracorriente. Por tanto, el Evangelio tiene un peso enorme sobre las espaldas de sus hijos. Amén. Enorme, incalculable, imposible de llevar sin su espíritu. Solo Cristo te ayuda. Amén. Mateo 11:30 dice, porque el yugo es
sucede cuando el yugo o el mandamiento no es de Dios, por tanto no es bíblico? Que es una carga que no me corresponde llevar, que carece de sentido y de provecho para mi vida, que no tiene razón de ser espiritual, que no me hace bien, por tanto, no solo no produce nada en mí, sino que me asfixia. Pero ¿qué sucede cuando el yugo es bíblico? Que aunque pese 1000 toneladas más de lo que quieren a veces imponerme sin necesidad, es ligero de llevar porque Cristo lo lleva conmigo. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Por tanto, no se trata la carga de la dimensión y el peso de la misma, sino si es de Dios o no lo es. Amén. Si es de Dios, con su Santo Espíritu y con su fuerza, su yugo será fácil de llevar. Amén. Por muy pesada que sea. Pero si no lo es, aunque sea un par de kilos en tus espaldas, tú notarás que hay algo que no cuadra. Amén. Que hay algo que te molesta, que hay algo que no es de provecho. Porque lo de Dios, el cristiano lo lleva con alegría, Amén. con gozo, con satisfacción y ve en lo que lleva un beneficio espiritual. Aleluya. Amén. Si en cambio lo que no procede del Señor lleva una incomprensión y una carga que nos hace mal. Conclusión. Por tanto, hoy, y terminamos, gritamos en voz en cuello que todo lo que proceda de Dios y todo lo que sea bíblico, después del escudriño de las Escrituras, el indagar en ellas y entender lo que tenemos que hacer, ya sea como el peso de una montaña, diremos sí y amén. Amén, Señor. Pero nos opondremos a llevar cargas que no son impuestas por el yugo puesto por Dios, por lo que la Escritura no dice, porque no nos conviene. Amén. Amén. Por tanto, ¿puede un cristiano subir a la feria del pueblo a día de hoy, con la información que hoy tenemos aquí en Casa de David, con el conocimiento que hemos adquirido al día de hoy y por supuesto expuesto a rectificación? A día de hoy decimos que sí que se puede subir, por cuanto no vemos ningún tipo de vinculación directa idolátrica en el nombre de Jesús. ¿Habéis entendido? ¿De verdad que sí? Pues vamos a orar todos. Yo también lo necesito.